La palabra del Señor nos habla de la hormiga como ese animal que persevera constantemente, que alcanza los objetivos, y nosotros como hijos de Dios, como personas superiores a esas hormigas, Dios nos ha dado una capacidad, nos ha dado una fuerza, nos ha puesto en cada uno de nosotros su poder, su amor y esa autoridad que viene del cielo para que nosotros podamos superar o alcanzar los objetivos sin detenernos. Ahora bien, si el Señor nos pone diferentes ejemplos en la Biblia y en la Biblia, y además habla por parábolas y nos da ejemplos de la vida, pero el Señor, lo que nosotros tenemos que tomar sobre todas las cosas es el gran ejemplo, y nuestro gran ejemplo es Jesús. Y por eso es necesario que nosotros reflexionemos cuáles son las actitudes que nosotros tenemos ante los problemas, ante las dificultades, ante las situaciones difíciles que pasamos. Por eso es necesario que, si usted está pasando por esto, no baje los brazos, no se sienta derrotado, no sienta que llegó a su límite. Quizás los límites están en sus fuerzas, los límites están en sus capacidades, pero Dios está mucho más allá que nuestros límites. Si Dios le dio la capacidad a un pequeño insecto de tener la inteligencia, de poder poner una pluma y pasar por la pluma y después llevarse la pluma que le va a servir de alimento en el invierno, cuánta más capacidad Dios nos ha puesto y cuántas más herramientas Dios nos da para que nosotros podamos enfrentar las dificultades, los problemas, las necesidades, o para alcanzar nuestras metas. A veces los obstáculos no son problemas o dificultades, son situaciones que se meten delante de una meta, de un propósito, de querer llegar a cierto punto en nuestras vidas, y para eso necesitamos el poder, la capacidad y la sabiduría de Dios y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso lo que hoy voy a destacar son estas dos cosas, sobre todo en lo espiritual, que es perseverar y ser obedientes en las cosas del Señor. El Señor nos ha capacitado, ¿sí?, con sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Dios nos ha capacitado con sabiduría e inteligencia espiritual. Y eso, lo bueno de que Dios nos da en este tiempo es que, hermanos, podemos aplicarla para superar obstáculos o para superar desafíos que la vida nos trae, o desafíos para alcanzar esas metas que están en nuestro propio camino. Y si queremos alcanzar esos objetivos o superar esas barreras, entonces esto siempre va a requerir perseverante. Díganle que está al lado, no aflojes. ¿Sí? No aflojes. A ver, el golpe puede ser duro, el dolor puede ser grande, la necesidad puede ser también grande, mediana, no sé. La situación se puede ver demasiado difícil, pero cuando es Dios el que nos está diciendo, no aflojes, persevera, sigue adelante. Y por eso hablo de la perseverancia y la obediencia, porque si no somos obedientes a Dios, es muy difícil que perseveremos. Y si vamos a perseverar en las cosas del Señor, tenemos que serle obedientes al Señor. Por eso no podemos tener estas dos cosas separadas. Tenemos que seguir adelante, no aflojar, saber que las fuerzas vienen de Dios, saber que el resultado, como les decía en otros mensajes, el resultado está en la mano de Dios, y por lo tanto nosotros confiamos en que Él tiene el mejor resultado para nuestras vidas. Por eso, hermanos, esta es la fórmula que no falla para que nosotros podamos superarnos, para que nosotros podamos alcanzar, para que nosotros podamos llegar, para que nosotros podamos vencer en las diferentes batallas que la vida nos plantee, o porque muchas veces el enemigo espiritual nos plantea. Y esa es la fórmula que no falla, es la perseverancia y la obediencia a Dios en todas las cosas. Estas dos cosas van a generar el mejor resultado en nuestras vidas. Siempre recuérdelo. Nunca, hombres y mujeres, si usted lee la Biblia de punta a punta, va a ver que los hombres y mujeres que perseveraron en el Señor y obedecieron a Dios, tuvieron los mejores resultados. Dios siempre lo respaldó, Dios siempre obró en él, y no solo los hombres y mujeres que la palabra de Dios nos describe, sino también hombres y mujeres que han estado a nuestro lado, que nos han enseñado, que han estado antes que nosotros, que han sido cristianos fieles en todo tiempo, nos han mostrado que la perseverancia y la obediencia siempre traen buenos resultados en nuestras vidas.
Y como le decía hace algún instante, el mejor ejemplo que nosotros podemos tomar es el Señor Jesús. Y por eso quiero ir al párrafo en Marcos capítulo 1, Evangelio según San Marcos capítulo 1, en los versículos 9 al 11, ¿sí? Es un pasaje que todos conocemos, pero que tiene un mensaje especial para nuestra vida, sobre todo cuando habla del orden o del mundo espiritual en cada uno de nosotros. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Si hay alguien que nos enseña de perseverancia y de obediencia, es el Señor Jesús. Y por eso es nuestro mayor ejemplo. Jesús fue obediente. A ver, el que iba a bautizarse en ese momento era Jesús. Y sin embargo, él reconoció la autoridad de Juan, el Bautista, en ese momento. Y fue bautizado por Juan y tomó el paso de fe y él se sometió a la voluntad de Dios, que era que él tenía que hacer todo lo que los hombres, mostrarnos el camino para que nosotros también hiciéramos lo mismo. Entonces, por lo tanto, Jesús se bautizó, sabía que la autoridad estaba delegada sobre Juan el Bautista y obedeció esa autoridad, reconoció esa autoridad, y esto agradó el corazón de Dios, y por eso Dios le honró en gran manera. Cuando la palabra de Dios habla de que nosotros perseveramos y obedecemos al Señor, hay un gozo especial en el corazón de Dios cuando los hijos de Dios son obedientes. El corazón de Dios se conmovió de tal manera en la obediencia de su Hijo que Él dijo: En ti tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, el cual me llena de gozo en este momento de ver. Y cuando vemos en la traducción de la palabra complacer, en el griego, que es eudokeo, que además quiere decir agradar, estar satisfecho, disfrutar con, deleitarse en Él. Esas cosas sucedieron en el corazón de Dios cuando vio que su Hijo estaba obedeciendo su voluntad. Y esto fue lo que produjo, hermanos, la obediencia de Jesús al tomar ese paso de fe, al hacer las cosas tal cual Dios las había establecido. Y si nosotros queremos ver la complacencia de Dios en nuestras vidas, y que Dios también se agrada en su corazón y nos mire diciendo: estos son mis hijos amados en los cuales yo tengo complacencia, en los cuales me lleno de gozo de ver que se esfuerzan, que se sostienen, que luchan para permanecer en la obediencia de la palabra de Dios. Y miren, cuando nosotros permanecemos y somos obedientes al Señor, suceden las mismas cosas que sucedió cuando Jesús tomó este paso de bautismo. Sucede que cuando usted es obediente, díganle que está al lado, escucha bien esto, porque a veces nos enojamos con Dios porque Dios no nos da muchas cosas, pero no escuchamos todo lo que Dios hace cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer. Cuando nosotros estamos dispuestos a decirle: Señor, me muevo en tu voluntad, camino en tu voluntad, la palabra nos dice que los cielos se abren para bendecir nuestras vidas. Los cielos se abren para traer bendición. Los cielos se abrieron y dice que el Espíritu Santo vino sobre el Señor en forma de paloma, dice la palabra, y bendijo y lo bautizó en ese momento. Viene también cuando somos obedientes, el Espíritu de Dios está en nosotros y sobre nosotros. Y eso es fundamental para nuestra vida. Mientras el Espíritu esté en nosotros, nosotros nos vamos a mover en la voluntad de Dios, vamos a ser guiados por Dios. El Espíritu Santo nos va a marcar el camino, nos va a llevar al Padre todos los días para que nos encontremos con Él. Y además, cuando somos obedientes y permanecemos, el Padre Celestial se goza y da testimonio de sus hijos. ¿Sí? El Señor Jesús que recibió, dice que se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Por lo tanto, estaba reconociéndolo, estaba dando testimonio de su Hijo. Y hermanos, cuando nosotros agradamos el corazón de Dios, Dios da testimonio de nosotros. ¿De qué manera? Quizás no venga una voz audible como en ese momento, pero sí Dios bendice nuestras vidas
para que otros vean que Dios está con nosotros. Dios bendice nuestras vidas para sostenernos fuertes y firmes. Dios no contradice su palabra, sino que Él bendice nuestras vidas a través de su palabra. Porque nuestro buen Dios es soberano y además obra sobrenaturalmente en nuestras vidas si nuestra obediencia, ¿sí?, le permite a Él seguir obrando o actuando o creando en cada uno de nosotros. Su soberanía y su poder actúan de una manera sobrenatural en todos aquellos que se esfuerzan, que siguen adelante, que creen en Dios, que esperan en el Señor, porque Dios nunca falla. Dígalo conmigo, Dios nunca falla. ¿Sí? A veces decimos, pastor, eso ya lo sabemos, pero hay momentos en que nos olvidamos que Dios nunca falla. Porque muchos creyentes se enojan con Dios, se alejan de Dios, se van de Dios, dejan de orarle a Dios, dejan de adorar al Señor y se olvidan que Dios nunca falla. Dios siempre está con nosotros. Dios se manifiesta en favor de los que le obedecen. Siempre Dios va a concedernos su favor, porque Dios recompensa a aquellos que se esfuerzan, aquellos que ponen sus ganas en Él, aquellos que tienen pasión por sus cosas. Por eso, hermanos, en esta noche recalco el hecho de ser perseverantes en las cosas de Dios. No se crece espiritualmente, no se reciben nuevas cosas si nosotros no vamos y seguimos caminando y seguimos buscando y seguimos clamando al Señor para que Dios las haga. Hermanos, no debemos detenernos ni abandonar el camino, porque los que perseveran en el Señor reciben recompensa de parte de Dios, ¿sí? Y hay algo que tenemos que entender. Yo quiero ser perseverante, no sé si usted quiere serlo. Si usted quiere serlo, quiere seguir adelante, quiere obedecer las cosas del Señor, quiere recibir de parte de Dios, porque todo esto cuando lo decimos suena tan lindo, que Dios va a bendecirnos, que Dios va a hacer esto. Pero recuerde algo, cuando uno quiere ponerse firme, quiere crecer, quiere buscar las cosas de Dios, nuestra fe será probada. Nuestra fe va a ser probada muchas veces por diferentes circunstancias. Y cuando hablamos de nuestra fe será probada, podemos llevar a este simbolismo de que muchas veces vamos a tener que pasar por desiertos. Vamos a tener que pasar por esos lugares o esos momentos o esos estados en nuestras vidas que parecen desiertos. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjense que el desierto es un lugar hostil, es un lugar seco, es un lugar donde hay escasa vida y donde las circunstancias generalmente son muy adversas. ¿Qué pasó con el Señor Jesús cuando Él fue bautizado en ese momento? Recibió el Espíritu Santo, la voz de Dios vino y dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Dice que inmediatamente Él salió de esas aguas del bautismo y fue llevado al desierto. La orden fue ir al desierto. Y ahí en el desierto el Señor toma 40 días de ayuno en ese lugar, porque su ministerio, o sea, su tiempo de predicación, su tiempo de ya no ser el hijo del carpintero, ¿sí?, iba a terminar ser el hijo del carpintero para pasar a ser el Mesías. Sí, siempre fue el Mesías, pero que ahora públicamente iba a ser el Mesías. Y por eso Marcos 1:12 dice, y luego el Espíritu lo impulsó al desierto. ¿Sí? Si tuvo puso ese sentirse, hay que ir a este lugar. Y fíjense que lo que ocurre, después de estar sumergido en las aguas, pasa a un lugar desértico. ¿Sí? Y muchas veces, pasamos momentos buenos, momentos de bendición y de golpe, ¡pum!, estamos en el agua y las situaciones nos llevan al desierto. Las situaciones nos llevan a cosas que no queríamos pasar, o somos afectados, somos daños colaterales de otros, y sin embargo entonces recibimos esa situación y pasamos a estar en ese desierto. Dos situaciones extremas, pero que muchas veces esas situaciones son las que forman parte del camino que Dios traza en nuestras vidas y donde Dios trabaja siempre con nuestra fe, con nuestro carácter espiritual, con nuestra fortaleza espiritual, y sin duda
cada momento de esos traerá una enseñanza especial sobre nuestras vidas si podemos permanecer y obedecer al Señor. Amén. Si nosotros después de un desierto nos alejamos de Dios, habremos perdido esa batalla. Pero si después de un desierto Dios trabajó en nosotros en ese desierto, Dios obró en nosotros, habremos aprendido mucho de esos y habremos salido más que vencedores. Amén. Amén. Hermanos, sin duda esas enseñanzas nos van a hacer crecer. Sin duda esos desiertos nos van a fortalecer para enfrentar otras situaciones en la vida. Fíjense que en Marcos capítulo 1 versículo 13 dice que el Señor fue llevado al desierto, impulsado del desierto, y el versículo 13 dice: donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días, estaba la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Es muy importante considerar las pruebas. Hemos hablado otras veces de las pruebas, hemos hablado de muchas cosas, pero ¿saben? Las pruebas por las cuales todo cristiano pasa son las que anteceden a la promoción. A ver, les explico esto. Cuando nosotros hemos estado en el colegio, nos tomaban prueba para aprobar las materias. Y si nosotros aprobábamos esas pruebas durante el año, éramos promovidos a otro año. Cuando pasamos por pruebas espirituales y nosotros superamos esas pruebas con el Señor, se recuerda que el Señor dice que juntamente con la prueba hay una puerta abierta de oportunidades para salir de esas pruebas victoriosos. Si nosotros superamos esas pruebas, el Señor va a promovernos, ¿sí?, a nuevos niveles espirituales, a nuevas bendiciones, a nuevas experiencias, ¿sí?, y sobre todo va a promovernos a una victoria en nuestra vida. Por eso las pruebas son necesarias, por eso las pruebas tenemos que pasarlas, por eso tenemos que permanecer, ¿sí?, y ser obedientes en medio de la prueba. Fíjense que después de estos 40 días de ayuno en el desierto, el Señor tuvo un gran impacto en toda la región, ¿sí?, de Galilea, y impactó con la palabra. Miles de seguidores tuvo, miles de sanidades hizo, y el Señor tuvo esa promoción, podríamos decir humanamente, de ser reconocido en esa región, de que escucharan su palabra, de que muchos alcanzaran, ¿sí?, la palabra del Señor, y tuvo una gran influencia sobre esa región, porque Él pasó la prueba, Él pasó el desierto, Él se sostuvo en la palabra, porque todos cuando leemos el pasaje de la tentación de Jesús, Jesús siempre nombra la palabra y siempre obedece al Padre en lo que hace y jamás se aparta del plan que Dios había establecido. Hermanos, el enemigo en medio de los desiertos, de las pruebas o las dificultades, el único objetivo que tiene es apartarte de la voluntad de Dios. Es apartarte del propósito de Dios o del plan de Dios para tu vida. Pero nosotros nunca en medio de esos desiertos tenemos que aceptar las ofertas de Satanás. Porque el Señor Jesús estuvo ahí, Satanás se le presentó, ¿sí? Estaba el reino de las tinieblas en todo su esplendor tratando de sacar a Jesús del plan que Dios tenía, nada menos que el plan de salvación para cada uno de nosotros. Y por lo tanto quería sacarlo de esa situación, y sin embargo Jesús nunca aceptó las ofertas que Satanás le hacía, ¿sí? Que convirtiera las piedras en pan, que se largara del pináculo, porque Él era Dios, ¿sí? Entonces las ofertas que les hacía, Jesús nunca las aceptó, porque Él siempre dijo algo: escrito está. En la palabra está escrito esto, y yo tengo que obedecer esto para que el plan de Dios se cumpla. Porque, hermanos, tenemos que entender esto. A veces en medio de los desiertos muchos creyentes se aflojan. En medio de las situaciones hay creyentes que están con un pie de un lado y un pie del otro. Sí, hablo de un pie en las cosas del mundo y un pie en las cosas de Dios. Y la palabra de Dios dice que nadie puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a Dios. O aceptamos las ofertas de Dios, que no son ofertas sino que son bendiciones,
o aceptamos las negociaciones que el enemigo nos trae para sacarnos de la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, escuchen bien esto. Su decisión, en medio de cualquier situación que esté pasando, si su decisión es mantenerse firme, perseverando y obedeciendo al Señor, ¿sí?, entonces Dios hará una obra poderosa. Y la otra decisión es aceptar las ofertas que el enemigo trae para alejarnos de las cosas de Dios. Cualquiera de estas dos decisiones determinará su futuro. Cualquiera de estas dos decisiones determinará los resultados de la obra de Dios sobre nuestras vidas. Por eso recordemos que Satanás es aquel que se opone a la obra de Dios, ¿sí?, y que es Cristo siempre el que va a estar con nosotros, el que va a traer la fortaleza necesaria para que nosotros podamos superar cualquier oposición que el enemigo quiera poner sobre nuestras vidas. Notemos algo más, porque siempre la palabra de Dios nos enseña algo nuevo en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos escuchado el mensaje del Señor, recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, recibiendo el bautismo de las aguas, estando en el desierto, soportando la tentación en el desierto? Pero también en el pasaje nos habla, dice que el Señor estaba ahí y que en el desierto habían fieras, o sea, habían animales, habían fieras en ese momento, y que los ángeles de Dios le protegían, ¿sí? Este tiene dos aplicaciones que naturalmente que podemos nosotros entender. Una, que son los peligros naturales que estaban ahí, que pueden ser serpientes, lobos, o lo que esté en ese lugar, en el desierto, ¿sí?, que podían alterar la situación del Señor o podían atacarlo humanamente o naturalmente al Señor. Pero espiritualmente hablando, y creo que este es un mensaje que tiene este pasaje sobre todas las cosas, podemos considerar espíritus inmundos que atacaban al Señor. El reino de las tinieblas estaba ahí, que atacaban su mente, sus emociones, y atacaban sus necesidades. La palabra dice, si usted lee el párrafo, dice que el Señor tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre, apareció el enemigo diciéndole, ¿por qué no conviertes las piedras en pan? ¿Sí? Atacando esas emociones, atacando, ¿sí?, su mente y su corazón. Y hay algo que hoy me detenía a esto y aprendí a esto también, que cuando uno se detiene en este pasaje, ve todo el mover del orden espiritual. ¿Por qué razón? En ese desierto, fíjense qué personajes estaban en ese desierto. Se ve al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que lleva al Señor al desierto, ¿sí?, el que lo insta a ir al desierto. Está Jesús, el Hijo de Dios. Está Satanás, que aparece tentándolo, y están las fieras, que son los demonios que tienen ahí, que están atacando, y dice, y los ángeles de Dios. Todo el mundo espiritual estaba en una batalla continua para sacar o para sostener al Señor en el propósito del Padre. Y muchas veces esas cosas se confabulan contra nuestras vidas para que nosotros podamos perder el objetivo, el plan o la bendición de Dios. Y hay que decidir qué hacer: o escuchamos a Dios o escuchamos al enemigo. Recordemos algo: el Señor estaba ayunando, y lo que quería hacer el enemigo era romper con ese ayuno. Ese ayuno no tenía que terminar, ¿sí?, porque el ayuno es una poderosa arma que Dios nos ha dado, nos ha entregado, para que nosotros podamos derrotar las mentiras del enemigo, los ataques del enemigo, para que podamos fortalecernos, para que podamos... Es un medio de agradecimiento a Dios, no es un medio de sacrificio, sino es un medio de agradecimiento, de la abstinencia de alimentos, para decirle: Señor, lo hacemos por ti. Y hermanos, si uno permanece en obediencia y amor al Señor, entonces verá que detrás de las situaciones difíciles siempre habrá grandes victorias. ¿Cuántos dicen amén? Detrás de las situaciones difíciles siempre hay victorias. Es muy importante tener en cuenta
que Dios estaba allí, que Dios estaba obrando donde estaba Jesús, en un escenario difícil, complicado, porque el desierto, la tentación, las pruebas, y en esas situaciones que usted pueda pasar, recuerde esto: Dios está ahí. Dios no se va, Dios no se aleja, Dios no mira hacia otro lado. Dios está ahí para ayudarnos a tomar las mejores decisiones, para fortalecer nuestra vida, para impulsarnos a seguir adelante, para traernos palabras de aliento, para levantar nuestra voluntad, para levantar nuestro ánimo, para incentivarnos a llegar a esa victoria que Él tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, la perseverancia y la obediencia nos permite alcanzar todas las metas, sobre todo en Cristo. Después de este desierto, entonces nosotros vamos a ver cómo el Señor tuvo ese ministerio poderoso, cómo impactó en la región, cómo sanó enfermos, cómo liberó a los que estaban oprimidos, cómo echó fuera demonios en aquella región, y cómo vemos que el ayuno del Señor Jesús fue un arma poderosísima y tuvo un impacto sobre todo demoledor sobre esa estructura que el enemigo había levantado en el territorio. Por eso a veces se levantan esas estructuras, se levantan esas fortalezas en nuestras vidas para impedir que la bendición de Dios llegue. Pero la oración, la alabanza, la permanencia, el buscar al Señor, hacen que esas fortalezas se derriben y que venga sobre usted la bendición del Señor. Por eso es muy importante que usted tome la decisión acertada de hacer la voluntad de Dios. Debemos estar conscientes que pueden venir esos desiertos, y en ese desierto hay que tener cuidado y entender que cuando caminamos por ellos tenemos que caminar con Dios. Tenemos que estar sostenidos en el Señor. Por eso perseverar en obediencia con la fuerza de Dios, sí, porque la victoria está por delante. Amén. La victoria está por delante y el Señor tiene nuevos territorios para conquistar. El Señor tiene nuevos planes, o que los planes se cumplan sobre su vida, para que en realidad usted pueda recibir de parte de Dios lo que necesita. Por eso en esta noche Dios vuelve a decir, y con esto termino: fortalezca su fe. Si no conoce muy bien al Señor, empieza a conocerlo mejor al Señor y verá cuántas cosas Dios puede hacer en su vida. Y persevere en la oración, que sin duda traerá resultados poderosos. Te invito a que cierre sus ojos por un instante. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Y quiero hacer una pregunta, si usted quiere, ¿sí? Yo sé que quizás usted conoce a Dios, que quizás ha escuchado hablar mucho de Jesús, pero si en esta noche usted quiere pedirle al Señor que entre en su corazón, que reine en su corazón y que lo ayude a seguir adelante en cada circunstancia, solo tiene que levantar su mano para que oremos por usted en esta noche. Solamente para que estemos orando y usted pueda repetir una oración de fe en esta noche y aceptar al Señor en su corazón. Es importante que usted lo haga para que el Señor pueda ayudarlo en toda circunstancia. Si usted quiere aceptar al Señor Jesús en este día, este es el momento de hacerlo. ¿Sí? Este es el momento de decirle: Señor, yo quiero que entres en mi corazón. Si ya lo hizo antes, pues bien. Y ahora, en forma general, quiero decirle, ponga una mano en su corazón y dígale: Señor Jesús, quiero que me ayudes cada día a permanecer en tu camino. Quiero que estés en mi corazón, Señor, para que cuando vengan, oh Dios, las situaciones, Padre, que tenga que enfrentar, tú estés desde mi corazón, guiándome, fortaleciéndome y sosteniéndome, Señor. Que cuando el enemigo aparezca a querer, Señor, negociar, a traer ofertas para salir de tu plano, Dios,
pueda sostenerme firme, fuerte, Señor, y decir: Señor, yo quiero salir de este desierto en victoria. Quiero ser promovido, Señor, a esa bendición, a esa nueva etapa, Señor, a ese nuevo trabajo, esos nuevos dones que tienes para mi vida. Señor, que nunca baje los brazos, sino que mis brazos, Señor, permanezcan en alto, en el nombre de Jesús. Que toda la gloria sea para ti, mi Padre. Señor, bendice a cada hermano que está en este lugar, oh Dios, a los que no han podido llegar por razones de trabajo, por razones de enfermedad, oh Dios. En el nombre de Jesús, tú estés sobrando en gran manera. Te damos gracias, Señor, por todo lo que ya hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que harás en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Dios te bendiga ricamente. Gloria a Dios.